Querida Fabiola Guarneros, qué gusto saludarte, subdirectora editorial de Excelsior, colaboradora del programa ¿Qué tal, Fernanda? ¿Se puede, Fabiola, desde tu conocimiento, toda la investigación que has hecho de los propios derechos humanos, en fin, ¿se puede prevenir la tortura? Fer, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, que tengan un excelente martes. Fíjate que hemos hecho muchos esfuerzos para convertirnos en esta sociedad respetuosa de las libertades, de los derechos del ser humano. Nos consideramos de avanzada, una sociedad que hemos permitido que el matrimonio entre personas del mismo sexo se pueda dar, el derecho a la mujer a decidir sobre su embarazo o aborto también, en adoptar los términos ahora políticamente correctos para no caer en la discriminación. Ejemplos, ¿no? Usamos personas de la tercera edad para no decirles viejitos, personas con discapacidad para no decirles minusválidos o discapacitados. Hablamos respetando el género, presidenta, magistrada, etc. Pero aún, Fer, somos una sociedad respetuosa de los derechos humanos. Nos falta demasiado. Aún discriminamos y lo peor, la autoridad comete actos de tortura en lugares donde la gente llega a rehabilitarse, a reinsertarse, a refugiarse. Tú preguntas si podemos hacerlo. Yo creo que sí, pero tendría que haber un compromiso de la autoridad, una depuración de las personas que están encargadas de los centros penitenciarios, de los centros de rehabilitación de jóvenes, de los centros de adicciones, porque la tortura, en este caso, se comete siempre de parte de la autoridad hacia el ciudadano, ¿no? Y ¿de qué les estoy hablando? Por ejemplo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura advirtió recientemente que persisten deficiencias en 35 lugares de detención que dependen de un gobierno de un estado, que es Campeche, ¿no? Casas hogares del DIF estatal y en algunas privadas, en hospitales psiquiátricos y en 11 lugares más de detención que dependen de ayuntamientos, como albergues, casas hogares, centros de rehabilitación para adolescentes, para gente que tiene adicciones. Y todo esto puede derivar en malos tratos o tortura hacia las personas privadas de la libertad. Y mencionaban Campeche como un botón de muestra de todo lo que hay en el país. Es decir, hemos visto las denuncias de estas mentadas granjas, donde llevan los familiares a los chicos, porque ellos ya no pueden. Entonces los llevan a las granjas, que muchas son irregulares, son patito, no están certificadas por ninguna autoridad de salud, por ninguna autoridad incluso de justicia o de seguridad. ¿Y ahí qué pasa? Hay tortura porque los tienen privados de su libertad, con a veces sin comer, con malos tratos, con golpizas, y eso tampoco ayuda en la rehabilitación. Estamos generando más odio y rencor. Y lo mismo pasa en las cárceles, en los centros para prevención de menores, y es alarmante. Hay hacinamiento, hay violación constante de los derechos humanos. Otro ejemplo son aquellos centros. Nos quejamos mucho del trato que nos dan en Estados Unidos, ¿no? O en otros países como migrantes, y hacemos lo mismo en los centros de migración, donde recibimos a migrantes que vienen de Centroamérica. También los hacinamos, también no les damos el espacio, el respeto. Es decir, sí nos falta mucho por hacer en esta materia, ¿no? ¿Se trata de civismo? ¿Será un tema de civismo, también crees, que esto signifique para justamente no lastimar al otro? Sí, yo creo que sí. Me encanta mucho que siempre involucras a la sociedad en estos temas, porque si nosotros como primera comunidad, que es nuestra familia, tenemos estas clases de civismo, compartimos cuáles son la manera ética de comportarnos en la calle, en nuestra sociedad, es decir, respetando al prójimo, no faltándole respeto a los mayores, ayudando. ¿Te acuerdas? Antes ayudábamos a las personas grandes con las bolsas del mandado. Hoy ya nadie te ayuda y no dejas que te ayuden porque miedo a robar. Pero si incentivamos eso, volvemos a ser comunidad y tendremos menos jóvenes en las calles, menos adictos, menos chicos que se metan a las drogas, y entonces no tendríamos que llevarlos a estos centros comunitarios donde son torturados y no son rehabilitados. Tendríamos menos delincuencia y no tendríamos estas cárceles hacinadas. Entonces sí creo que sí nos falta civismo, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué son lo que más encuentra el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura?
que entre las irregularidades identificadas están la falta de alimentos, programas contra las adicciones, o sea, no existen. Tampoco hay un tratamiento de desintoxicación. Y en los centros que dependen de la autoridad estatal, como de las autoridades municipales, el mecanismo destacó que existen locutorios que no garantizan la privacidad de conversaciones entre internos y sus defensores. Falta un reglamento interno, separación entre procesados y sentenciados, así como personal de seguridad. También faltan programas para prevenir o atender situaciones o eventos violentos. O sea, no se han efectuado modificaciones para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad física a estos centros de rehabilitación. No existe registro de las visitas de supervisión de autoridades superiores, tampoco las entrevistas con el defensor y visitantes, así como la comunicación telefónica se realizan sin privacidad. Es decir, por un lado, no hay esta privacidad para que tú puedas tener a tus visitas y hablar de los temas que quieres o tener la confianza que necesitas para el abogado. Tampoco hay una lista donde se diga que las autoridades han ido tal fecha, tal hora a supervisar los centros. Es decir, nos falta mucho también, hay omisión, finalmente las autoridades no se involucran, ¿no? Y respecto a los lugares de detención que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo, los centros penitenciarios, el mecanismo detectó que a pesar de que ahí las personas están privadas de su libertad por cometer un acto ilícito, realizan tareas de vigilancia en diversas áreas. Es decir, hay en cada dormitorio una persona que supuestamente los está vigilando, pero es un recluso, ¿no? Y les delegan la responsabilidad que tiene el custodio a reclusos. Entonces se van generando como estas líderes a los que les tienes que pagar para que puedas tener una estancia tranquila, porque la autoridad dejó de hacer su trabajo, se la delegó a los propios internos y estos toman el poder, ¿no? También fueron detectados teléfonos celulares, lo hemos visto siempre, ¿no? Hay cobros de servidores públicos para la administración de negocios dentro de los penales, es decir, si tú quieres tener una tiendita clandestina, pues le tienes que dar un dinero al custodio para que puedas operar, ¿no? Y se va haciendo este círculo vicioso. Ahora, si en los mecanismos ya saben todo esto, está el diagnóstico, ¿qué nos falta por hacer? ¿Por qué no toman acción? Esa es mi gran pregunta. Todo esto se sigue haciendo porque se permite, porque no hay castigos, porque la impunidad ha permeado en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Es decir, si tú, como dices, Fer, no empezamos en nuestra casa y no castigamos o no damos una consecuencia, porque ahora es el término, a quien nos comete, por ejemplo, si nuestro hijo tomó un material de la escuela que no es de él, la obligación del padre es llevarlo a que lo entregue y que lo castiguen en caso de que lo perdió. Exactamente, esa es la consecuencia. Pues es un robo. Así empezar y así continuar en cada escala de la sociedad, porque si en los centros penitenciarios permitimos que siga habiendo comercios ilegales, venta de droga, tienditas clandestinas, no vamos a acabar pues nunca, pues ahí siguen con su coto de poder y bueno, por supuesto que el amedrentamiento que eso representa para toda una sociedad, ¿no? Exacto. No vamos a terminar con la inseguridad nunca. No vamos a terminar, vamos a tener hacinamiento porque van a seguir estos centros de rehabilitación o estos centros de detención, van a estar saturados porque no empezamos desde nuestra comunidad y las autoridades no están haciendo lo conducente o lo propio dentro de estos penales. Entonces, así está, prevenir la tortura todavía nos falta mucho y lo que más me lastima es en las casas hogares, ¿sabes? Porque son niños desprotegidos, ¿no? Fíjate que el otro día hablábamos del tema de los niños de la calle, por ejemplo, de esta tristeza que representa verlos ya como parte de la fotografía, como parte de tu panorama, cuando vas en la mañana a dejar a tus hijos, ¿no? Sí, sí. Cuando es un niño, o sea, son niños, son adolescentes, ¿cómo podemos ser indiferentes frente a tanto dolor que representa? Sí. Frente a que traigan sus ojitos bien pasados de marihuana o de chemo, o de lo que sea, no puede ser, eso no podemos dejarlo de ver. No, y son parte de esta sociedad y tendríamos que hacer algo, pero ¿qué? Exigir a las autoridades que hagan su trabajo. No, pues ahí el tema, mi querida Fabiola, que como siempre nos dejas una reflexión muy importante, el asunto de la tortura. Y luego, fíjate, uno se queda pensando, no puedes torturar a nadie, pero lo peor es que una víctima sea torturada por uno que tiene poder, que vende droga,
y entonces luego defiendan más al torturador que al torturado. Exactamente, eres, ¿no?, doble víctima y tampoco se logra el objetivo, que es rehabilitar y reinsertar. Gracias, mi querida Fabiola Guarneros, por estar con nosotros en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Tus datos, por favor, Fabi. @Fabi Guarneros y en Facebook Fabiola Guarneros, la martes aquí con Fer y la columna los domingos en Excelsior. Eso mero.